tengo el gusto de saludar a Giselle Pérez Blas. Giselle es directora general de Auguro Comunicación. Ella es politóloga, experta en estrategias electorales, sabe todo de campañas políticas y es una gran observadora de lo que está ocurriendo y de lo que ha pasado en los últimos meses en el país con estas contiendas tan duras, tan ríspidas y que tienen tanto significado y cuyas consecuencias serán tan importantes. Giselle, ¿cómo estás? Buenos días, Primitivo. Gracias por tomarnos la llamada telefónica para hablar con la audiencia de Grupo Fórmula. ¿Qué vamos a ver este domingo? ¿Qué esperas que se registre después de estas competencias tan complicadas? ¿Cuáles son las expectativas que debemos generarlos, Giselle? Mira, lo primero que vamos a ver es una cantidad de información de último minuto, informal, ¿no? Que creo que puede llegar a contaminar demasiado el proceso. O sea, probablemente los equipos de las campañas ante escenarios electorales tan cerrados todavía van a tener capacidad de operación extraoficial en medios, redes y obviamente las territoriales, ¿no? O sea, cuando tú llegas a procesos electorales tan importantes para sus andamiajes del 2018, lo que sucede es que la operación de ese día se vuelve fundamental, ¿no? Porque tienes unos empates técnicos. Es correcto. Entonces, cualquier voto que ese día se registre, se inhiba, se mueva, se cambie, tiene un peso desproporcionado. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver ese día una saturación de información a través de redes, probablemente incidentes de carácter electoral, o sea, muchos reportes de carácter electoral en casillas y mucha aceleración de procesos, sobre todo judiciales, de la judicialización del proceso. O sea, ese es un hecho. Va a haber impugnaciones, va a haber denuncias como ya las ha habido, ¿no? Por diferentes motivos. Sin embargo, es muy importante lo que dices. ¿De qué tamaño o cómo puede operar, en este caso, la movilización de las llamadas estructuras partidistas? Porque es un hecho, ¿no? Sobre todo en lugares como el Estado de México, partidos como el PRD, como Morena, y ni se diga el PRI, tienen una fuerte base de militantes, pero también de activistas. ¿Cómo se va a dar esta movilización? ¿Va a haber puntos de referencia a lo largo de la jornada? Sí, claro, a ver, cada uno tiene sus fortalezas. Imagínate que si esto fuera una batalla, que al final eso es lo que sí, prácticamente es. Tú tienes tus puntos fuertes y tú tienes tus puntos débiles. Tratas de vulnerar los puntos fuertes del de enfrente, ¿no? O del opositor, y tratas de proteger tus puntos, digamos, aquellos que no puedes perder, donde le están sus bolsas de votos. Entonces, es ahí donde empieza el riesgo, donde al tratar de vulnerar la votación en las secciones o en las casillas de tu opositor, ¿no? Empiezas a operar en contra de la participación ciudadana. Eso es muy, muy importante que la gente lo sepa. O sea, mucha de la información que empieza a surgir los días de elección, con elecciones tan cerradas, especialmente si se es irresponsable en materia de democracia, que ya sabemos que este país de pronto se caracteriza por ese tema, la clase política, empiezas a tratar de inhibir la participación ciudadana. Es lo que yo todo el tiempo repito: cuando el ciudadano decide no participar, la elección es muy fácil de robar, porque entonces si lo único que importa son quién tiene más estructura, quién tiene más militantes, quién compró más votos, quién tiene más, digamos, bolsas de votos prepactadas, ¿no? O sea, que fulanito me va a llevar 100,000, otro va a tener 10,000, en fin. Entonces, en esa lógica, si el ciudadano decide que por cualquier información del día de no llega a las urnas, facilita el proceso para las estructuras de cualquier partido, llámese PAN, PRD, PT, Morena, PRI, cualquier partido. En el momento en el que el ciudadano decide entregar su derecho, en ese momento
ese sistema que con el que están tan enojados, ese sistema con el que están tan indignados, ese sistema del que se quejan tanto en redes sociales, entonces gana. Correcto. Eso es lo más importante. O sea, solamente la votación de los ciudadanos sin partido, digamos, sin filiación, es lo que puede garantizar que la elección sea no solamente limpia, que la elección sea tranquila. Que la elección sea real. Ya no hablemos de limpia y de tranquila, porque limpia se pueden judicializar procesos posteriores y obviamente tranquila no va a ser, ¿no? No con empates técnicos de las dos estructuras electorales más importantes y con un crecimiento de un partido que busca una plataforma para el 2018. O sea, pero lo que sí te puedo decir es que, y eso te lo digo como estratega no política, sino electoral, es que cuando la ciudadanía sale a respaldar a quien sea que hayan elegido, literalmente se complica la operación electoral ese día, porque se vuelve volátil. Yo puedo saber cómo van a votar mis militantes, en teoría. Puedo saber cuántos votos tengo por sección, ya previamente operados, digamos, ¿no? Ya sea a través de activismo, ya sea a través de lo que quiera. Sí. Lo que no puedo saber es cómo va a votar el ciudadano libre. Correcto. Y de hecho, el ciudadano, por eso fallan tanto las encuestas. Porque el ciudadano libre, el ciudadano que tiene una determinación y una opinión política formada de su propia experiencia, o sea, de lo que vive todos los días, que no se compre el eslogan, que del partido que sea, que no va a meetings porque tenga una afiliación o tenga acercamientos ni fobias con los partidos, ese ciudadano decide no contestarte y te dice que no se ha decidido o que no sabe. En la gran mayoría de los casos sí saben, sí se han decidido, pero no quieren contestarle, es un voto antisistémico. Por eso lo que tú ves ahorita como empates técnicos probablemente tengan una separación muy grande cuando ese 20% que traemos en promedio de gente que decidió no contestar las encuestas llegue a la urna y vuelva volátiles. Es que es muchísimo, ¿no? Es demasiada gente la que no contesta, ¿no? El voto... Demasiada. Es voto oculto, se le llama, ¿no? Sí, demasiada. Y ahí yo creo que no nos hemos cansado de explicarlo, porque sí es bien importante entender que es un fenómeno social. O sea, yo no te contesto porque o protejo a mi candidato, o protejo a aquel que va en tu contra, o no te contesto porque creo que eso va a hacer que perviertas el proceso, o no te contesto porque no encuentro una sencilla opción, ¿no? O sea, ninguno de los candidatos presentados me genera algún impacto o lo diferencio de alguna manera. O sea, entre más gente no conteste las encuestas, entre menos gente quiera participar, entre las campañas sigan siendo de la bajísima calidad que tuvimos, por ejemplo, este año en materia de comunicación y de impacto, en ese momento las estructuras, estas estructuras mermadas, eso sí es importante que todos lo tengamos claro, los partidos están sumamente mermados incluso a su interior. Estas estructuras mermados son lo que obtenemos, ¿no? Y la otra es, la gente no está encontrando opciones en los liderazgos que les presentan los partidos. Entonces, yo creo que después de estos procesos y del 2018 vamos a encontrar liderazgos mucho más fuertes fuera de las estructuras partidistas, que no emanan de la política y que se van a convertir probablemente en opciones más sólidas que las que nos han presentado, a menos que el sistema político entienda que tiene que cambiar. ¿Y puede entender el sistema político que tiene que cambiar? A golpes yo creo que sí. Pues sí, ¿verdad? Solamente... Oye, Gisela, a ver, ese es un tema interesante. ¿Por qué tenemos tan malas campañas? Porque estamos hablando se supone, ¿no? En el Estado de México, en donde se concentran pues los políticos más profesionales, quisiéramos, entre comillas, pues a lo mejor la clase política más sofisticada, pero tenemos muy, muy malas campañas políticas, una muy deficiente forma de comunicar. ¿Es porque por soberbia, por falta de preparación, por indolencia, o es a propósito que se generen este tipo de campañas?
Primero, por una falta de profesionalización en la política. Ajá. O sea, hay muchos opinólogos que tienen poco conocimiento real de territorio, ¿no? Entonces de pronto te encuentras en campañas llenas de opinólogos que te dan como tips, que no aplican a la identidad de la región, que no conocen el territorio, que no conocen la realidad política y social del ciudadano. Dos, tienes N cantidad de gente. Yo digo que el cáncer de las campañas siempre es cuando hay muchos empleados y pocos colaboradores. ¿A qué me refiero? El empleado es el que te dice sí a todo. Sí, jefe, como usted diga, jefe, ¿no? Y en realidad no hay una colaboración real de decir, estás mal, te ves mal, lo que dijiste es una estupidez, ¿no? O sea, eso también es un caso. Pero lo más importante es porque el político mexicano nunca ha tenido que ganarse al ciudadano. O sea, o nunca ha pensado como prioridad el convencer al ciudadano. Ahora, no es únicamente un tema de comunicación política electoral, es un tema de comunicación social. Tú ves la comunicación social que existe en otros países, y es una comunicación que busca convencer, cambiar conductas, cambiar actitudes y su nivel, digamos, de procesos, su nivel de generación de mensaje y de incluso estéticamente, creativamente, ¿no? Es sumamente alto. En México no, es propaganda para el gobernante. Yo le llamo con esta lógica del yoísmo, yo hice, yo puse, yo construí, yo, ¿no? Y es la comunicación política en México lamentablemente se ha vuelto palabras necias a oídos sordos. En el caso de la creatividad del mexicano, que es tan alta, y además es inherente nuestra, o sea, los mejores creativos del mundo, los mejores, ven las campañas, son fantásticas las campañas creativas, por ejemplo, para vender productos, ¿no? O las redes sociales, o la creatividad que puedes encontrarte en una barda y en la vida cotidiana del mexicano, choca con esta falta de creatividad y de mensaje y de comunicación eficaz y eficiente. Entonces, fíjate, se te mezclan dos extremos, ¿no? Una audiencia que necesita estímulos muy visuales, muy creativos, originales, con una audiencia que no cree que tenga que convencerte de nada, porque no le interesa que participe. Es interesante y además es lamentable, es que de veras ves mensajes que no tienen pie ni cabeza. Ahora, ¿qué incentivo tendrían los políticos para preocuparse por convencer? Porque como están las reglas del juego, pues eso es poco importante, ¿no? Finalmente, si operan las estructuras y va poca gente a votar, lo de menos es con cuántos votos libres cuentes, ¿o no? Mira, te voy a decir lo que yo le digo a los míos, a ver, para que de pronto me dejen hacer campaña como con este tipo de características, ¿no? Porque sí siempre hay una resistencia, sobre todo a la parte más creativa. Pero lo que yo les digo es, uno, las estructuras ya no son confiables. Correcto. Porque incluso sus propias audiencias salen ya mermadas. O sea, ¿a qué me refiero con audiencias? Los priistas están enojados con sus propios liderazgos priistas. O sea, porque no son robots, son gente que tiene familia, son gente que tiene negocios, son gente que tiene una cotidianidad de vida, y si también a ellos se les prometieron cosas y se les falló. Los panistas también no son robots, ¿no? Incluso los militantes también tienen que defender tomas de decisiones muy malas. Igual los perredistas, o sea, el sistema político en general tiene que defender sus propias tomas de decisiones y errores a sus propios militantes. Por eso ves tanta división interna. Entonces, primero, sus estructuras ya no son tan sólidas como antes, ya no son corporativas como eran antes. Segundo, tienes una sociedad que es sumamente activa, es decir, ahora tiene sus propios canales de comunicación y cada mensaje que tú emanas, digamos, institucionalmente, te lo revierten en 10 segundos en las redes. Y te vuelve una contracampaña que tú mismo impulsaste y que nada más te falta haberla pagado, ¿no? A veces hay algunos que hasta la pagan. Tercero, literalmente, ¿cómo llegan? O sea, un proceso electoral
pensando en que el ciudadano ya no te va, o sea, te va a dejar pasar así como de no te vi, llega a la meta y me hago como que no pasó nada, Ajá. ya no existe. Entonces estás teniendo gobernantes que si en campaña, si en el proceso electoral no logran construir comunicacionalmente una credibilidad, una personalidad individual a la de su partido, o sea, que no le sumen los errores y los pecados de las marcas, ¿no? Ujú. De las marcas políticas. Si no tienes a alguien con una propuesta clara que mande un mensaje claro, digo, este año ni eslogans tuvieron, o sea, eran eslogans genéricos que no se Sí. prometían absolutamente nada, o sea, llegaron al colmo de no prometer ni siquiera nada. Identidades gráficas que mostraban el exacto opuesto de lo que la gente necesitaba escuchar. Si tienes todos esos elementos, llegas, a lo mejor ganas, Ajá. a lo mejor ganas la contienda en materia de operación y votación y un mínimo necesario, pero entonces llegas hecho pedazos. Como gobernante llegas sin capacidad de toma de decisiones, porque además gobernar no es una toma de decisión fácil. Sí. Tienes que tomar, digamos, acciones que son de pronto impopulares, pero que son necesarias. Te encuentras con gobiernos quebrados, entonces no tienes capacidad mediática para denunciar qué es lo que sucedió o qué está pasando. O sea, llegan hechos pedazos y entonces tienen 6 años, 5 años, o sea, 3 años a nivel, porque además internacionalmente está pasando lo mismo, Ujú. desechos en materia de gobernabilidad, ¿no? Pues, y así, Secuestrados por temas, etcétera. Entonces, sí es muy complicado. es muy complicado y además más complicado por el panorama que viene, por lo que pesan estas elecciones y por lo que plantean, ¿no? Como preámbulo o como ya prácticamente el inicio de la contienda por la presidencia de la República. Giselle, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y pues si nos permite seguiremos en contacto para analizar estos temas políticos, electorales, de comunicación y de estrategias, ¿no? Que son tan, No, por tan mí fascinantes. encantada, Primitivo. Muchas gracias por invitarme y a tu audiencia. Gracias, muy buenas tardes, Giselle Pérez Blas, y es la Hasta luego. directora, hasta luego, la directora general de Auguro Comunicación, experta en cuestiones electorales y experta en estrategia en materia electoral.